Buenos días, mis amados hermanos y hermanas, también a los amigos y amigas que nos acompañan en este Día del Señor, 5 de septiembre del año 2021. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Antes de dar las indicaciones que doy siempre para cada mensaje, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias porque una vez más nos bendices reuniéndonos en este primer día de la semana para honrar y glorificar tu sagrado nombre. Permite, Señor, que todo lo que hagamos sea recibido por ti como olor grato. Permite que todo lo hagamos de acuerdo a tu sagrada voluntad. En estos momentos te pido que me acompañes, que me dirijas a través del Espíritu Santo en la presentación de tu divina palabra. Gracias por ello, gracias por ese privilegio. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes ya lo saben, quienes se sintonizan y que pueden hacerlo cada primer día de la semana, estoy enseñando el libro de Génesis. Y ahora voy a iniciar un nuevo estudio, o sea, un nuevo capítulo. Me refiero al capítulo 22, donde se habla de que la fe de Abraham es probada. Le repito, Génesis 22, donde la fe de Abraham es probada. Les recuerdo que estamos viendo pues los relatos patriarcales que tratan desde los versos o desde los capítulos 12 hasta el capítulo 50, o sea, hasta finalizar el libro. El episodio principal registrado en el capítulo 22 es uno de los más conocidos del Antiguo Testamento. Sin embargo, también es uno de los más difíciles de entender para los lectores. Abraham finalmente había recibido el hijo tan esperado de la promesa, Isaac. Luego, en una prueba de fe, se le pidió que lo devolviera a Dios. Se le pidió pues que lo devolviera a nuestro Dios. Abraham pasó la prueba y Dios le impidió quitarle la vida del muchacho. Eso lo vemos en los versos 1 al 14. Luego vemos que el capítulo concluye con una renovación de la promesa que decía que Abraham sería bendecido con numerosos descendientes. Y eso lo vamos a ver en los versos 15 hasta el 19. Y posteriormente vamos a ver una nota sobre la descendencia de su hermano Nacor en los versos 20 hasta el 24. Este es el resumen que les puedo presentar de este capítulo 22. Aquí, este capítulo 22, pues es como todos muy interesante. Entonces vamos a comenzar primeramente con la fidelidad de Abraham. La fidelidad de Abraham comprendida en los versos 1 al 14. Pero vamos a subdividir esta fidelidad de Abraham en dos partes. La primera será
el llamado a santificar, o a sacrificar, perdón, el llamado a sacrificar a Isaac, que lo vamos a ver en los versos 1 hasta el 8. De manera pues que leamos estos primeros 8 versículos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, la idea que Dios le mandara a Abraham a ofrecer un sacrificio humano es repugnante. ¿Por qué digo que es repugnante? Para el lector contemporáneo, o sea, en cierto modo repugnante para nosotros, como quien dice, para nuestra civilización. Asignarle esta tarea a este hombre de fe que había esperado tanto tiempo para tener un heredero legítimo, parece cruel. ¿Cómo podía un Dios bueno, que intervino en la vida de los ancianos, o la vida de 2 ancianos, podemos decir, y que les dio esperanza con la concepción y el nacimiento de Isaac en su vejez, pedirle al patriarca que matara a este hijo de la promesa al mismo tiempo? ¿Cómo podría Abraham obedecer tan rápidamente el mandamiento de Dios, ofreciendo a su hijo sin ninguna duda ni pregunta, en vista de que amaba a Isaac tanto? ¿Por qué no suplicó por su vida como lo había hecho por Lot y otros en Sodoma y Gomorra? Estas son preguntas muy difíciles de responder, y el texto no proporciona las respuestas. Sin embargo, el relato hace alusión a una solución y pasajes similares que describen a Dios probando a personas o probando también a la nación de Israel, ayudan a aclarar algunos de los conceptos erróneos. Además, el Nuevo Testamento nos ofrece alguna ayuda para apaciguar ideas falsas acerca del Dios de Abraham. Bueno, comencemos. Una vez he dado esta introducción, vamos a comenzar al análisis del
versículo por versículo. Veamos el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. El principio del capítulo contiene la siguiente introducción. Aconteció después de estas cosas, es decir, no se nos dice cuánto tiempo pasó después de los acontecimientos descritos en el capítulo anterior. Sin embargo, había transcurrido un largo periodo de tiempo desde el nacimiento de Isaac y el encuentro con Abimelech. Isaac era al menos un adolescente en ese momento. Y aunque fíjense bien, Dios podría no haberle hablado a Abraham desde hace bastante tiempo. Su respuesta a Dios no se hizo esperar. Le dice: heme aquí. Y esto lo vamos a ver más adelante porque en el verso 7 se vuelve a repetir esta situación de heme aquí. El relato se refiere entonces a la finalidad del mandamiento, a saber, probó Dios a Abraham. La declaración es bastante desconcertante para algunos, porque la versión del Rey Santiago consigna el término hebreo nasat, con H al final. En este versículo y en otros lugares, como tentó. Entonces, en un principio, la interpretación da la impresión de que Dios estaba tratando de hacer pecar a Abraham. Sin embargo, la Biblia claramente afirma que Dios nunca tienta al hombre a pecar. Noten lo que nos dice Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, la misma raíz hebrea que se refiere a Dios probando a Abraham, se utiliza a menudo en relación con probar a su pueblo. Vamos a ver una serie de citas bíblicas, yo se las menciono. Por ejemplo, vámonos a Éxodo 15:25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Noten que claro, ahí los probó. Luego pasemos a Éxodo capítulo 16, versículo 4. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Luego pasemos a Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahora leamos Deuteronomio 8:16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien.
Deuteronomio 13:13 dice también de esta manera: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vámonos a Jueces 2:22, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Luego pasemos a Jueces, capítulo 3, de aquí vamos a leer los versos 1 y 4. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Bueno, con esto terminamos todas estas citas que refuerzan esta situación de lo que es probar. Una posible razón para dicha prueba se da en un relato sobre el rey Ezequías. Vamos a ver pues cómo el Señor en 2 Crónicas, capítulo 32, verso 31, expresó: más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Luego veamos en Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Comprobar a las personas, Dios expone las verdaderas intenciones y motivaciones de su pueblo. Mediante ese proceso tenía la esperanza de desarrollar en ellos los rasgos y cualidades de carácter deseables, sobre todo una fe más profunda. En el caso de Abraham, el Señor deseaba ver si después de todos estos años la fe y el carácter del patriarca sobreviviría la prueba última. Esto es lo que se estaba viendo de parte de Dios para con Abraham. Pondría de lado su razón humana, su profundo amor por Isaac y todos sus sueños para el futuro de su hijo, para poner la voluntad de Dios por encima de la suya. Confiaba en Dios lo suficiente como para ofrecer a Isaac como un sacrificio humano. Noten lo que nos dice Hebreos capítulo 11, los versos 17 al 19, porque yo les vuelvo a recordar, en este estudio de Génesis nos reforzamos con lo que está revelado en el Nuevo Testamento y mucho de ello está apoyado en el libro de Hebreos. Bueno, leamos. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito,
habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Bueno, ahora entremos al versículo 2. Noten lo que se expresa acá. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, yo le quiero decir esto. Cuando dice ahí, y ofrécelo ahí en holocausto, literalmente le está diciendo, quémalo. Eso es el holocausto. Los sacrificios de holocausto, antiguo testamentariamente hablando, era quemar los animales que usaban para los holocaustos, literalmente eran quemados. Eso es lo que le está diciendo a Abraham que hiciera con su hijo Isaac. El mandamiento divino que le fue dado a Abraham desafiaba la comprensión racional. Inició con un imperativo de 3 referencias a Isaac que se intensificaron a medida que avanzaban de lo general a lo específico. ¿Qué es eso? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Es una situación muy clara. La palabra hebrea Yachid, con Y al principio, D al final, Yachid, significa único. Quiere decir literalmente uno solo, solitario, pues. Eso es lo que quiere decir la palabra Yachid, uno solo, solitario, en el sentido de algo único y sin precio. Óigase bien, en el sentido único y sin precio. Yachid es el equivalente de la palabra griega monogenes, que se utiliza precisamente para referirse a Isaac en Hebreos 11:17, que ya lo leíamos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Entonces, en ese texto, la Reina Valera traduce la palabra como unigénito. Sin embargo, esta traducción podría ser incorrecta, conservando una interpretación que se inició por Jerónimo en la Vulgata Latina en el año 395 después de Cristo, y que más tarde fue adoptado por los traductores de la Reina Valera en el año 1611 después de Cristo. Una referencia literal a Isaac como hijo único es inexacta, porque Abraham tuvo 2 hijos, ya lo hemos visto, Ismael e Isaac. En su lugar, Isaac era el único hijo exclusivo. Ahora, ¿a qué me refiero de esto? Le doy una aclaración de el único hijo exclusivo. Este es el significado correcto de monogenes en el Nuevo Testamento. Y para una mejor traducción del término griego con referencia a Jesús, vamos a leer algunas citas bíblicas. Por ejemplo, vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 1 los versos 14 y 18.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego pasemos aquí mismo en el Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten, su Hijo unigénito. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, 16 y 18. En esto pues se mostró, dice en 1 Juan 4, 9. Vamos a 1 Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, todo esto que he dicho es una nota aclaratoria, pues cuando decía que en su lugar Isaac era el único hijo exclusivo, nacido gracias a una promesa hecha a los padres que estaban mucho más allá de la edad de la procreación. Hemos estudiado vastamente esto. El suyo fue un nacimiento milagroso. Así hay que entenderlo, hermanos y hermanas. El suyo fue un nacimiento milagroso. Entonces, a medida que Dios continuaba la orden divina, le instruyó a Abraham: vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La frase exacta, tierra de Moriah, no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. La única otra referencia a Moriah en el Antiguo Testamento se encuentra en 2 Crónicas 3:1, que asevera, donde dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre. Aparentemente, tiempo después, el nombre Moriah llegó a aplicarse a un monte específico, o sea, el monte de Jehová. Miren lo que dice Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Entonces, por eso estoy diciendo pues que la única otra referencia a Moriah en el Antiguo Testamento se encuentra en 2 Crónicas 3:1, y que aparentemente tiempo después el nombre Moriah llegó a aplicarse a un monte específico en lugar de un área general de tierra. Los israelitas dieron el nombre Monte Moriah a cierto lugar en Jerusalén, donde ellos creían que habían tenido lugar, o que había tenido lugar, el sacrificio de Isaac. En este sitio David ofreció sacrificios a Dios, y también Salomón construyó el templo. Entonces, ¿qué seguimos viendo? La dificultad del mandamiento de Dios a Abraham se ve en la instrucción divina, que dice que tenía que ofrecer a Isaac en holocausto.
La palabra holocausto es la palabra hebrea olad, con apóstrofe al principio y con o al principio, olad y con h al final. La ley israelita posterior designó el olad como un único sacrificio que había de ser consumido por completo, a excepción de la piel del animal sobre el altar. Esto producía un aroma que era agradable a Dios. Noten lo que dice en Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Luego noten en Levítico 1:9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Porque significaba una vida totalmente comprometida con Él. El problema surge por el hecho de que los sacrificios humanos eran abominables a Jehová. Más adelante le prohibió a su pueblo quemar a sus hijos como sacrificios a Él en la manera en que los paganos lo hacían para adorar a sus dioses. Y para ello vamos a leer algunas porciones bíblicas. Vámonos a Levítico 18:21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahora pasemos a Levítico capítulo 20, versos 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra será de sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Leamos Deuteronomio 12:31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y por último leamos Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Bueno, ¿cuánto sabía Abraham del aborrecimiento de los sacrificios humanos por parte de Dios? Todavía no hemos sido informados por el texto bíblico. Sin embargo, el mandamiento de Jehová
a tomar a Isaac, el hijo de la promesa, y entregarlo al fuego como un holocausto, tuvo que haberle impactado hasta la médula de su ser. Se convirtió en la prueba suprema de la fe del patriarca. Entonces, la pregunta incluía la naturaleza y el carácter de Dios. Abraham conocía al Señor muy bien después de todos estos años para saber que Él era bueno y misericordioso, sin motivos ocultos. Por lo tanto, a pesar de que no entendía la razón de tal mandamiento, tenía que haber creído que Dios de alguna manera haría que todo fuera para bien. Y entonces, volviendo la mirada atrás a este momento, el autor de Hebreos dijo que el patriarca actuó en fe, confiando en que si se daba muerte a su hijo, el Señor le levantaría de entre los muertos. Miren lo que dice Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, miren lo que tenemos en el versículo 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Independientemente de las luchas mentales por las que pasó Abraham, esa noche las resolvió. El texto asevera que se levantó muy de mañana. Esta expresión sugiere que el patriarca respondió de manera urgente a las instrucciones divinas. Veamos Génesis 19:27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Ahora pasemos al capítulo 20, verso 8 de Génesis. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Vamos a Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. No dudó pues en obedecer el mandamiento de Dios. Por el contrario, hizo provisiones para un viaje de 3 días. Por eso miren en Génesis 22:4, dice, y ahí es donde se deduce que él hizo provisiones para un viaje de 3 días. Dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, que incluía a 2 siervos suyos, un asno, leña para el holocausto y a Isaac su hijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El viaje desde Beerseba hasta el lugar tradicional del monte Moriah, o sea, Jerusalén, es de unos 80 kilómetros, imagínense, 80 kilómetros. Y el corazón de Abraham tuvo que haberse apesadumbrado durante el viaje, pensando en lo que Dios le había dicho que hiciera ahí, o sea, ofrecer a Isaac en holocausto. Fue así, de esta manera, que fue al tercer día que el patriarca
vio el lugar de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Sin embargo, no le reveló a Isaac ni a los siervos el verdadero propósito de su viaje. En cambio, instruyó a sus siervos a esperar allí con el asno, mientras que él e Isaac continuaban el viaje al lugar que Dios les había indicado. Entonces Abraham dijo: iremos hasta allí y adoraremos. Fíjense bien, adoraremos. Esta declaración muestra su confianza última en Dios. De alguna manera, a pesar de que no sabía exactamente cómo, tenía la intención de volver ambos, porque él les dice que iba a regresar, pues es algo sorprendente, ¿verdad? Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que física y emocionalmente la siguiente fase del viaje tuvo que haber sido la más difícil para el anciano patriarca y su hijo, a medida que dejaban atrás a los dos siervos con el asno. El registro asevera que tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, a pesar de que Isaac era probablemente un adolescente en ese momento. Sin duda se le habría dificultado llevar suficiente madera para un fuego, suficiente leña pues, para un fuego de sacrificio hasta el último monte. Un midrash judío dice que Isaac, con una carga de madera a sus espaldas, era como un criminal condenado que es forzado a llevar su propia cruz. Solo podemos imaginarnos pues la confusión en el corazón de Abraham mientras caminaba con Isaac. Él tomó en su mano el fuego, es posible que era una antorcha encendida o brasas encendidas, y el cuchillo que tendría que utilizar en su hijo para llevar a cabo las instrucciones del Señor, sabiendo que no pasaría mucho tiempo para tener que explicar el verdadero propósito de este viaje. Por eso miren lo que dice el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió lo que le dije: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? A medida que padre e hijo subían la colina juntos, Isaac tuvo que haber roto un incómodo silencio cuando le habló a Abraham. Se dio cuenta de que tenían los elementos necesarios para matar un animal y quemarlo en el altar. Sin embargo, preguntó: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Parece que el muchacho estaba confiando completamente en su padre. Sin embargo, estaba desconcertado, ya que no tenían animales de sacrificio. El patriarca no reprendió a su hijo por ser presuntuoso. Más bien, el diálogo ilustra el profundo amor y respeto que existía entre los dos. Isaac se dirigió a él con afecto, como Padre mío, y Abraham respondió con cariño, llamándolo mi hijo. Por eso, mire, termino con este versículo 8. Y respondió Abraham:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. No vemos indicios de que el patriarca estuviera molesto por la pregunta de Isaac, ni que fue áspero en su respuesta a él. Seguramente esperaba esa pregunta y su respuesta fue: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En otras palabras, contrario a la ofrenda del sacrificio habitual para el que un adorador suministraba el animal, en esta ocasión Abraham le aseguró a Isaac que Dios proveería el cordero del sacrificio. Termino acá. Vamos a ver en la segunda parte, a la hora del sermón, el sacrificio de Isaac en sí. Les pido que no dejen de sintonizar esta segunda parte. Dios bendiga a cada uno de ustedes.